¿Qué es la lógica? Bueno, digamos que la lógica se puede definir como ese método que nosotros usamos para pensar y razonar correctamente. ¿Ok? Esta La lógica, en pocas palabras, nos sirve para entender la realidad y también para poder conocer la verdad. De modo que la lógica no es otra cosa que ese orden que sigue la razón para que las ideas puedan desarrollarse coherentemente. Y esto es fundamental porque si no empezaríamos a tener incoherencias en en nuestras propias ideas y las ideas tienen consecuencias. Por lo tanto, también tendríamos incoherencias en nuestra vida práctica. Y no se puede vivir de ese modo porque fundamentalmente nosotros somos seres racionales y por lo tanto nosotros estamos hechos precisamente para que podamos obrar en virtud de la razón. Si no, lo que seríamos no seríamos otra cosa que unos animales no racionales y que simplemente estaríamos moviéndonos, estaríamos actuando en virtud de unos instintos y de nada más. Pero bueno, no es así como como funcionan los seres humanos. Así que es fundamental entender cómo funciona la lógica, en qué consiste, cuáles son los diferentes principios básicos, por lo menos, que vamos a poder analizar. Y luego también aplicar a nuestras vidas. Y digo básicos, ¿por qué? Porque luego la lógica en realidad es una materia muy, muy compleja. ¿Okay? Aquí vamos a analizar digamos, lógica espontánea, lógica ambivalente más que nada, que es la que normalmente solemos usar, pero luego hay también otros tipos diferentes de lógicas. Se podría hablar de la lógica ambivalente, de la lógica simbólica, de la lógica modal, de la lógica polivalente. Entonces, hay diferentes tipos de lógicas, las cuales son bastante complejas de abordar, pero no son aquellas que normalmente nosotros usamos y de hecho en muy pocas cosas, en realidad en muy pocos campos se usan estos tipos de lógicas más complejas. Así que, como decía, la lógica es este método, es esta herramienta que nosotros usamos para poder razonar bien. Pero, ¿y qué es la razón? Podría preguntarse uno, ¿no? Aquí vamos a ver ahora, al inicio por lo menos, en esta pequeña introducción a la lógica, muchas cosas que en realidad nos van a terminar pareciendo muy intuitivas, ¿ok? Que uno va a decir, si eso es algo que ya se sabía, ¿no? Pero una cosa es, digamos, ese tipo de intuición, ¿no? Esa manera espontánea en la que podemos captar esta información, y otra cosa es la teorización que se puede hacer de la misma, la cual es ya bastante diferente, ¿no? Dado que la teorización implica precisamente el tratar de ser capaz de explicar de manera sistemática y clara en qué consiste una determinada cosa a uno mismo y también explicársela a otras personas. Así que la razón, ¿qué es? Bueno, la razón termina siendo la facultad por la cual nosotros formamos ideas, juicios y raciocinios. ¿Y qué son los raciocinios? No son otra cosa que la reflexión y el pensamiento, ¿no? Sobre estos, como decía, sobre estos juicios y estas ideas que nosotros tenemos. Y la lógica, entonces, termina siendo esa herramienta por la cual la razón funciona adecuadamente. Ahora, cuando hablamos de lógica, podemos hablar de lógica por lo menos en dos sentidos, como acabo de decir, ¿no? Hace momentos. Podemos hablar de lógica en un sentido intuitivo o espontáneo, pero también podemos hablar de lógica, y de hecho así es como lo vamos a hacer en este caso, a nivel en un sentido de estudio o teorizado. Entonces vamos a hacer una teorización de lo que es la lógica. Y en este segundo sentido, según este segundo sentido, entonces la lógica básicamente lo que hace es estudiar las formas mentales de los pensamientos. Esto es, de la estructura correcta de las ideas, los juicios y los raciocinios. ¿Qué es una idea? Bueno, básicamente una idea es algo que nosotros tenemos en la mente y esta se expresa por medio del lenguaje, el cual puede ser tanto hablado como escrito. Por poner algunos ejemplos: lunes, nubes, etc. Los juicios, en cambio, por otro lado,
se expresan por medio de oraciones completas. Por ejemplo, hoy es lunes, hay nubes en el cielo, etc. Y finalmente, los raciocinios no son otra cosa que digamos, unos razonamientos que se componen de diferentes tipos de juicios, donde de un juicio se pasa a otro y de este modo se trata de llegar a ciertas conclusiones. Por poner también aquí algunos ejemplos, hoy es lunes, luego es probable que fulano llegue tarde al trabajo. O también podría ser, hay nubes en el cielo, luego es posible que hoy llueva. Y así, etcétera, etcétera. Ok, entonces esto es más que nada aquello a lo que se dedica la lógica, ¿no? Trata de, como decía, estudiar estas diferentes formas mentales de los pensamientos para que así se pueda tratar de validar un tipo de razonamiento. Y la validación de un razonamiento implicará que efectivamente la conclusión sea verdadera o falsa. ¿Ok? Un raciocinio o razonamiento, por tanto, ¿qué es? Es una actividad del espíritu del hombre o del espíritu humano que pasa, según unos principios determinados, de un juicio a otro para alcanzar una conclusión. Por lo tanto, se proponen una o varias premisas y finalmente se tiene que llegar a una conclusión, como por ejemplo lo mostrado hace un momento con esas ejemplificaciones. Así que, dado que la actividad racional se expresa por medio del lenguaje, como decía al inicio, ya sea lenguaje de modo escrito o de modo hablado, ¿no? Por lo tanto verbal, pues la cuestión es que se debe proceder de acuerdo con un cierto orden en todos sus actos, contrariamente a modo en el que actúan los animales, el cual se fundamenta en el simple impulso de sus instintos. Dado que nosotros también somos animales, tenemos una parte de animalidad, ¿no? ¿Animalidad en qué sentido? Para que nadie pues se lo tome mal, ¿no? En el sentido de que nosotros somos seres animados, ¿no? La palabra animal significa esto, básicamente, ¿no? Que es un ser animado, o sea, que es un ser que tiene vida. Así pues, nosotros también, como decía, en parte, dado que somos animales, también nos regimos por ciertos instintos que son automáticos en nosotros. Piénsese, por ejemplo, en el niño recién nacido que de forma intuitiva, de forma instintiva, entre comillas, sabe que tiene que precisamente engancharse, ¿no? al pecho, al seno de su madre para que así pueda ser amamantado. ¿Lo sabe? ¿Alguien se lo ha explicado? ¿Alguien se lo enseñó? En realidad no, sino que de forma intuitiva sabe que así es como tiene que hacerlo. O cuando uno se siente triste, ¿no? De forma intuitiva, mejor dicho, instintiva, no intuitiva, sino instintiva, le sale de llorar. Porque alguien se lo ha enseñado a un niño, alguien se lo ha enseñado, no, lo hace de modo instintivo, porque así es como también funcionamos, dado que tenemos esa parte también de la animalidad. Pero no somos solamente animales, sino que somos animales racionales, todos los seres humanos. Esto implica que entonces nuestro modo de actuar no tiene que ser en absoluto uno basado únicamente en la parte instintiva, sino que nosotros fundamentalmente nos comunicamos entre nosotros gracias por la razón la cual usa la lógica para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos comunicamos básicamente por medio del lenguaje. Podríamos hacerlo también como, por ejemplo, lo hacen otros tipos de animales, ¿no? Con, no sé, ciertas expresiones faciales o corporales o ciertos sonidos, ¿no? Como, ¿no? Algo por el estilo, a lo mejor, no sé, fruncir el ceño y cosas por el estilo, que sí que comunicaría cierta información a la otra persona, pero no sería en absoluto algo, nunca podría ser información compleja, nunca podría ser información más, digamos, más profunda, ¿no? Sino que simplemente podríamos comunicar ciertas emociones, dado que estas están directamente conectadas, vinculadas con nuestros
con nuestros cuerpos y por lo tanto nosotros expresamos también nuestras emociones, cara de enfado, cara de, no sé, asombro, sorpresa, etcétera. Por lo tanto, sí hay esta vinculación, pero más que nada nosotros nos relacionamos a través del lenguaje. Y el lenguaje precisamente presupone la lógica. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, el lenguaje tiene que estar ordenado de una manera en particular para que pueda tener significado, para que pueda tener sentido. Si yo no pongo las palabras en un determinado orden, si no uso la puntuación correcta, si no uso la acentuación también adecuada, entonces yo podría estar cambiando por completo el significado de una palabra, dado que, perdón, una palabra, no de una palabra, sino de toda una idea, ¿no? De toda una información que quiero dar. De modo que si no fuera porque nosotros usamos la lógica, tampoco podríamos entendernos a la hora de hablar. Y esta tiene que ser, por lo tanto, un tipo de lógica común, común a todos los seres humanos. Esta es la razón por la cual somos capaces de entender todos aquellos elementos que en filosofía se conocen como elementos universales, los cuales son, por ejemplo, objetos abstractos, no sé, ciertas proposiciones. Por ejemplo, podemos podemos expresar de diferentes maneras una misma idea, ¿no? A través de proposiciones diferentes. Por ejemplo, fulano es soltero o fulano no está casado. Eso implica exactamente lo mismo, o sea, no tiene pareja, ¿no? Esto implica exactamente lo mismo. Esto es la proposición de que tal persona se encuentra sola a nivel de, digamos, de relación sentimental. ¿Ok? Y esto nosotros lo podemos expresar, como decía, de diferentes maneras en un mismo idioma, o también podríamos expresarlo en idiomas diferentes. ¿Y qué hace que yo, que me encuentro ahora mismo en España, que tengo toda una cultura europea, que uso un determinado tipo de lenguaje, de idioma, mejor dicho, qué hace que otra persona que viva al otro lado del mundo, que nunca haya conocido, que hable un idioma diferente al mío, que se haya criado con una cultura diferente a la mía, que normalmente tenga una cosmovisión también diferente a la mía, ¿qué hace que esta persona sea capaz de entender esa misma información del mismo modo en el que la entiendo yo? Pues precisamente el hecho de que nosotros usamos la lógica y que la lógica es una herramienta que hemos descubierto como seres humanos, por lo tanto no hemos inventado, y que es común a todos los seres humanos en virtud del hecho de que la lógica es el método que usa la razón. Y dado que todos somos animales racionales, entonces tenemos en común estos dos elementos fundamentales. Esto es la razón, como decíamos, que es una facultad del ser humano, del espíritu humano, y la lógica, que es la herramienta que usa, el método que usa para poder funcionar, la razón, ¿no? Es el método que usa la razón para poder funcionar adecuadamente. Y esto precisamente nos pone de manifiesto, nos pone como algo evidente el hecho de que una postura filosófica que empezó a difundirse en particular hacia los años 40 y 50 del siglo pasado, conocida como el psicologismo, en realidad es falsa. En realidad no tiene ni siquiera un mínimo de fundamento en la realidad. Porque ¿qué es lo que sostiene? Bueno, que básicamente los objetos y los hechos en sí no tienen un tipo de significado objetivo, sino que van a tener el tipo de significado que nosotros le querramos asignar. Y por lo tanto, todo depende de nuestra interpretación, depende de la hermenéutica que nosotros podamos hacer de esto. Pero esto en realidad, como decía, es falso, porque si yo les muestro esto, ok, ¿qué es esto? Bueno, es un bolígrafo, ¿no? Es algo que sirve para poder escribir. Y todas las personas van a estar de acuerdo con esto. En particular, pero en particular, aquello en lo que todos vamos a estar de acuerdo es en que esto es algo en lugar de ser nada. ¿Por qué?
porque está aquí, está presente. Yo lo puedo captar por medio de mis sentidos. Si fuera nada, si fuera esto parte del no ser, entonces pues yo no podría en absoluto captarlo a través de mis sentidos, de mis 5 sentidos, ni tampoco a través de mi espíritu. ¿Qué significa esto? Que si no tuviera una realidad ontológica, pues esto aquí mi interpretación no tendría absolutamente nada que ver. Todos también van a estar de acuerdo en que esta es una libreta o un cuadernillo, ¿ok? Que esta es una hoja, ¿no? Sobre la que se escribe. Por lo tanto, no tiene que ver con una interpretación, ¿no? Porque esta es una libreta y no un automóvil. El otro, lo primero que les mostré es un bolígrafo y no una casa. No depende, por lo tanto, de la interpretación que nosotros le podamos dar, que nosotros le querramos asignar. Por lo tanto, esta postura del psicologismo en realidad termina siendo falsa. Esto es algo perfectamente lógico, porque como vamos a verlo en momentos, uno de los principios lógicos en particular de los que vamos a ver ahora, precisamente, nos va a hablar de esa parte ontológica, de esa parte óntica de las cosas. ¿Qué significan las palabras ontología, la palabra óntica? Bueno, son sinónimos en este caso y hacen referencia precisamente a aquello que tiene una realidad, ¿ok? Que existe de hecho. Así que las cosas efectivamente encontramos que existen o que no existen. Ahora, dado que como decía, dado que la razón sigue un orden y este orden es la lógica, entonces dicho orden debe componerse de diferentes tipos de principios. ¿Y qué son principios? La palabra principio, ¿no? En este contexto, ¿qué significa? Porque como sabemos, la inmensa gran mayoría de las palabras, en realidad, dependiendo del contexto en el que se usen, pueden tener un significado u otro, ¿no? Pueden ser, se les dice que pueden ser, que son polisémicas o que son equívocas, ¿no? Equívoca en el sentido de que, pues, en un contexto puede significar una cosa y esa misma palabra en otro contexto puede significar otra. Por poner un ejemplo, la palabra vela. La palabra vela va a significar una cosa si hablo de la vela del barco y va a significar otra cosa si hablo de la vela que ilumina el salón de manera muy tenue para que así pues pueda tener un poco de luz romántica y así pasar un buen rato con mi esposa. Así que, como decía, en este caso la palabra principio lo que viene a significar es que un principio no es otra cosa que una proposición que sirve de base para reducir, conectar y apoyar una o varias ideas. Así que la lógica se sirve de principios. ¿Y cuáles son estos principios pues, de los que se pueden hablar? Bueno, muchos en realidad, pero yo hoy voy a presentar 10 más que nada, que son, como decía, de los que más se suelen usar y que nos van a servir mucho tanto a nivel cotidiano como también si es que queremos hacer queremos adentrarnos en algún campo de estudio, estos nos van a servir. A nivel cotidiano alguien podría decir, pero ¿y de qué me van a servir a mí? Bueno, para empezar, estos principios nos llevan a la conclusión de que la verdad es absoluta y que es objetiva. Por lo tanto, yo, pues, si voy al banco y el cajero me dice que no hay dinero en mi cuenta, yo no le puedo exigir que me dé los 1.000 euros que según yo están ahí, ¿ok? Me van a librar de que, digamos, de un bochorno, ¿no? De hacer el papelón delante del cajero. No sé, si a lo mejor tengo un amigo que me llama un día y yo no le puedo contestar y no le devuelvo la llamada, él me vuelve a llamar al siguiente día, tampoco le contesto, me llama 3 días, me vuelve a llamar 3 días más tarde y tampoco le voy a contestar. El usar bien la lógica también le va a poder ayudar a este amigo mío a no llegar a conclusiones apresuradas, ¿no? Del tipo, a lo mejor le he hecho algo y ahora está enojado conmigo. O a lo mejor ya no tiene interés en
tener una relación de amistad conmigo, ¿no? Y entonces le va a evitar el enojarse, el llegar a estas conclusiones apresuradas y, por consiguiente, enojarse, ¿no? En virtud de ellas. Dado que yo, por ejemplo, podría a lo mejor haber tenido algún problema familiar, como por ejemplo haber sufrido la muerte de un ser querido, y por lo tanto, pues no puedo dedicarle tiempo a este amigo mío para poder conversar con él. O podría, no sé, haber estado tan lleno de trabajo y por lo tanto haberme sentido tan cansado que tampoco puedo haberle devuelto la llamada. Entonces, podrían haber múltiples posibilidades, y el usar bien la lógica precisamente va a hacer que esa relación de amistad se pueda preservar, dado que me va a ayudar a no llegar a conclusiones apresuradas. Así que, ¿cuáles son estos principios lógicos básicos que podemos, que voy a exponer? Bueno, voy a empezar. El primero, el principio de no contradicción. ¿Qué sostiene este principio? Fundamentalmente que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por lo tanto, dos proposiciones contradictorias, ¿no? Entre ellas opuestas o mutuamente excluyentes, no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Una necesariamente debe ser verdadera y la otra necesariamente debe ser falsa. Por ejemplo, si yo digo, que una persona, ¿no?, está viva o muerta, pues o está viva o está muerta. No pueden ser ambas proposiciones verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Si yo digo, esta pared es blanca o no blanca, pues no pueden ser las dos cosas verdaderas al mismo tiempo en el mismo sentido. Por lo tanto, o será blanca o será no blanca, ¿no? En este caso, por lo tanto, de otro color. Esto, como decía al inicio, es algo que en realidad sí es muy intuitivo, pero es muy bueno también el ser capaz de sistematizar todo esto y, por lo tanto, así ser capaz de explicarlo en un modo ordenado que nos va a ayudar a nosotros a entenderlo mejor, a asimilar mejor las cosas, a tener un mejor conocimiento a nivel cualitativo y también a la hora de poder explicárselo a otras personas. Ahora, en el orden del conocimiento nociológico, entonces en el orden nociológico, el principio de no contradicción es el primero, es el más evidente entre todos, es digamos, el fundamental, sobre el cual se construyen luego todos los demás principios, mejor dicho, del cual se derivan los otros principios. Mientras que, en cambio, en el orden del ser, en el orden ontológico, el primer principio que captamos es el de identidad. Y aquí entonces estamos en el segundo principio lógico básico, el principio de identidad. ¿Por qué el principio de identidad? Perdón. Porque lo primero que capta el intelecto es el ente. ¿Qué es el ente?, se preguntará alguien. El ente no es otra cosa que el participio presente del verbo ser. ¿Y esto qué es? Bueno, el participio presente del verbo ser actualmente ya no se usa en el español, está en desuso, ¿no? Pero es algo que a nivel gramatical sigue siendo cierto, sigue siendo válido y está ahí. Un modo equivalente en el que nos referimos al término ente actualmente es diciendo lo que es o aquello que es. Por lo tanto, el ente es aquello que es decir, aquello que está existiendo. De modo que ente puede ser un vaso, una piedra, un coche, una casa, una mujer, un niño, un caballo, etc. Todas estas cosas son entes. ¿Por qué? Porque están siendo algo. ¿Ok? Y están siendo algo, por lo tanto, aquí entendemos dos cosas en particular. Lo primero es el hecho de que están existiendo en lugar de no estar existiendo. Y lo segundo es que también tienen una esencia. Esto es una identidad. Por lo tanto, son esa cosa y no otra. Tienen ese tipo de identidad en particular. Una silla es una silla, entendemos que una silla es una silla y no una lámpara. Entendemos que una lámpara es una lámpara y no una pared. Entendemos que una pared es una pared y no un ordenador. Entendemos que un ordenador es un ordenador y no un cuadro. Y así, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene su propia identidad. Y como decía,
el principio de identidad es lo primero que capta el intelecto. ¿Por qué? Porque cada ente es una cosa y no otra. Dicho de otro modo, cada ente, cada cosa que existe, tiene su propia identidad. De modo que desde que, por ejemplo, el niño sale de su matriz, del vientre de su madre, aunque no sea capaz de, evidentemente, llevar a cabo una serie de razonamientos sofisticados, porque todavía no se encuentra en esa fase de desarrollo de su ser, ¿no? De sí mismo, pero enseguida capta que hay cosas, por lo tanto, enseguida va a ver que hay una mujer que está ahí y que es alguien muy importante, ¿no? De la cual es muy importante para esa mujer, porque acaba de salir de ella. Va a ver que hay, a lo mejor, no sé, tal vez otra mujer, un hombre, ¿no? Que será la enfermera, la matrona que está ahí, que ha estado ahí para ayudar en el parto. Verá que a lo mejor hay una lámpara fijada o que está colgada en el techo, que hay cosas en general a su alrededor. Por lo tanto, enseguida va a captar, aunque no sea capaz de entenderlo adecuadamente, pero enseguida su intelecto va a captar la existencia a nivel ontológico o óntico, como decía antes, estas dos palabras son sinónimos en este caso, de cosas que efectivamente existen de modo objetivo, que tienen realidad, que están siendo algo en lugar de no ser nada. ¿Por qué? Porque precisamente el principio de identidad es el primer principio, el más evidente en el orden del ser, en el orden ontológico. Así que estos son los dos primeros principios y de estos se derivan, al final, se derivan también todos los otros principios, como por ejemplo el principio del tercero excluido. ¿Qué es lo que postula el principio del tercero excluido? Que entre dos proposiciones contradictorias no puede haber una tercera opción. Como decía antes, ¿no? Cuando estaba exponiendo el principio de no contradicción. Si hablamos, por ejemplo, de ser, si las dos proposiciones que hay en juego, que están sobre la mesa, son ser o no ser, no puede haber una tercera opción. No es que alguien puede decir, bueno, hay algo que más o menos es y más o menos no es. No, eso sería un sinsentido. O es o no es, o se está haciendo o no se está haciendo, o estás existiendo o no estás existiendo. Si hablamos de una persona, ¿no? Y decimos, pues, ¿está viva o está muerta? No puede haber una tercera opción también ahí. O está viva o está muerta. De modo que el principio del tercero excluido, o del tercero excluso, esto es lo que viene a sostener. Cuando hay dos proposiciones que son mutuamente excluyentes entre ellas, no se puede hablar de una tercera alternativa, de un punto intermedio, digamos, ¿no? O de algo que a lo mejor haga de puente entre ambas cosas. Ahora, esto es a nivel ontológico. Cuando hablamos a nivel epistemológico, ¿no? ¿Qué es la epistemología? También puede preguntarse alguien. La epistemología es básicamente la teoría del conocimiento, es aquella parte de la filosofía que se pregunta ¿qué es aquello que sabemos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué lo sabemos? Etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de epistemología, ¿no? O de limitaciones epistemológicas, simplemente estamos hablando de lo que es nuestro conocimiento o de las que son nuestras limitaciones en el conocimiento. De modo que, en virtud del hecho de que nosotros no somos omniscientes, omnisapientes, por lo tanto no tenemos un conocimiento completo de todas las cosas, evidentemente hay cosas que podemos en un primer momento no decir. De modo que si, por ejemplo, alguien llegara a preguntar, ¿esta pared es blanca o es no blanca? Uno podría decir, pues en este caso, yo podría optar por la tercera opción. En este caso, podría añadir como tercera opción la del no lo sé, lo ignoro. Porque a lo mejor, no sé, podría tener algún tipo de problema con respecto en mi conocimiento con respecto a los colores, ¿no? Las diferentes tonalidades con los que uno se puede encontrar. Pero esta en realidad sería una excusa,
un modo de escaparse de esto, ¿no? Como un comodín que a alguien en ese momento le puede ser, para quien en ese momento puede ser muy conveniente, que en realidad pero no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque lo único que se estaría diciendo es que estás teniendo una limitación epistemológica, pero la cuestión es que en el momento en el que tú suples esa limitación, entonces ya tienes que ser capaz de dar una respuesta y por lo tanto ahí es cuando vas a poder realmente abordar la cuestión, ¿no? De que en ese momento se ha traído a colación, la pared es blanca o es no blanca. Pues ahí solamente vas a poder dar una de las dos respuestas y solamente una de las dos puede ser verdadera, mientras que la otra en cambio será falsa. Así que esto es con respecto a lo que se puede decir con respecto al principio del tercero excluido. Cuarto principio, identidad de los indiscernibles. Este principio sostiene que entre dos o más cosas hipotéticas, ¿no? Para que se pueda distinguir entre ellas, para que se pueda decir que son diferentes cosas, se tienen que poder dar rasgos, características o propiedades diferentes para que así se pueda cumplir con con este objetivo. Por ejemplo, supongamos que yo les dijera que esta mañana estuve en el parque y que vi a dos perros, los dos de raza pastor alemán, los dos tenían una oreja levantada y la otra bajada, y los dos estaban sentados, los dos tenían el mismo color de pelo, los dos tenían el mismo tamaño, ¿no? El mismo largo del pelo, los dos tenían la coda levantada, los dos tenían la boca abierta y la lengua afuera, los dos se llamaban Tommy, los dos, no sé, tenían el mismo dueño, los dos tenían el mismo ADN. ¿Qué van a pensar ustedes? ¿Que estoy hablando de dos perros diferentes o que estoy hablando en realidad del mismo tipo de perro? Bueno, lo más razonable es que lleguen a la segunda conclusión. ¿Por qué? Porque evidentemente uno podría decir, si no hay absolutamente nada, ninguna característica que los haga diferentes, entonces, pues, no estás hablando de dos perros diferentes, sino de un mismo perro, y me gustaría saber por qué me estás tomando el pelo haciéndome creer que eran dos perros diferentes. Ahora, alguien podría a lo mejor decir, bueno, pero hay cosas que no sé, que a lo mejor incluso, no sé, dos cosas que son exactamente iguales, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Después se podría hablar de dos líneas. Se dibujan dos líneas en una hoja y las dos son exactamente iguales. Entonces, no hay propiedades diferentes entre ellas. Bueno, uno, por ejemplo, podría apelar al hecho de que quizás no se hicieron al mismo tiempo, no se dibujaron al mismo tiempo. Si se dibujaron al mismo tiempo, pues no están ocupando el mismo espacio. Y por lo tanto, si no están usando el mismo espacio, la misma parcela de materia, entonces, pues estamos hablando de dos cosas diferentes. De modo que para que se pueda hacer una distinción entre múltiples cosas hipotéticas, se tiene que poder aportar características que las distinga. Que nos permita a nosotros precisamente cumplir con el principio de identidad de los indiscernibles, ¿ok? Porque si no, entonces, pues estaríamos hablando básicamente de lo mismo, de una sola cosa. Siguiente principio, razón suficiente. ¿Qué postula este principio? Bueno, sustancialmente que todo lo que existe tiene una explicación o razón suficiente de su existencia, la cual puede puede deberse a su naturaleza necesaria o bien puede deberse a su naturaleza contingente y por lo tanto que dependa de otra cosa, ¿ok? Digo de otra cosa porque bueno, actualmente se usa mucho también la palabra cosa como equivalente de la palabra ente, ¿no? O de la palabra ser. Por lo tanto, pues si decimos que una silla es un ente, una persona es un ente, una piedra es otro ente, pues también podríamos estar diciendo, y no habría ningún problema decir que la silla es una cosa, ese hombre es otra cosa y esa piedra es otra cosa todavía. ¿Ok? Así que esto es lo que postula el principio de razón suficiente.
Y efectivamente es más que razonable. ¿Por qué? Porque, y esto nos lo dice la experiencia de manera, digamos, contundente, las cosas no suceden así como un hecho bruto, sino que siempre hay una explicación de la existencia de estas cosas. No encontramos, por ejemplo, que espontánea y repentinamente aparezca, no sé, aviones de la nada o personas de la nada o, no sé, relojes de la nada, sino que siempre que hay una explicación de su existencia. Al avión lo habrá hecho toda una serie de un equipo de ingenieros y de gente que son cracks. A una persona, pues la hizo, la hicieron otras dos personas, a saber, un hombre y una mujer. Al reloj también lo habrá hecho un genio de la mecánica, ¿no? Porque también ahí tiene toda una serie de artilugios mecánicos que, pues, puestos, ensamblados el uno con el otro, finalmente dan esa maravilla que tenemos que se llama reloj, etcétera, etcétera. Así que las cosas no suceden así como un hecho bruto, o sea, sin ningún tipo de explicación. Todo aquello que existe tiene una explicación o razón suficiente de su existencia. Siguiente principio, el de causalidad. ¿Qué postula este principio? Digamos que dicho en un modo más sencillo, que todo aquello que comienza a existir tiene una causa. Es decir, que todo aquello que se nos presenta como un efecto, es por eso que ha comenzado a existir, tiene una causa diferente del efecto que precisamente lo ha causado. Dicho quizás en un modo un poco más, digamos, como les gusta a algunos, más filosófico o técnico, el principio de causalidad lo que postula es que todo aquello que pasa de la potencia al acto puede ser actualizado únicamente por un ser que ya está en acto. Así que esto es básicamente lo que sostiene el principio de causalidad. Y efectivamente encontramos que esto es así. ¿Por qué? Porque absolutamente todo lo que comienza a existir necesita, siempre requiere de otra cosa externa, diferente e independiente que lo haya hecho comenzar a existir. Dado que para que algo, si algo no está existiendo, para que pueda darse la existencia a sí mismo, en caso de que pudiera ser algo como esto, tendría que existir previamente. Pero esto en realidad es una locura, es un sinsentido. ¿Por qué? Porque si precisamente estamos diciendo que no existe, no puede por lo tanto darse la existencia o el ser a sí mismo. De modo que requiere de otra cosa diferente que esté existiendo, que estaba existiendo previamente y que haya precisamente le haya dado la existencia. Por lo tanto, mi hija no es que apareció así de repente ella sola, sino que pues tuvo a su madre y a su padre que le dieron la existencia. No sé, el coche que usas para ir a trabajar, el automóvil que usas para dirigirte a tu puesto de trabajo, no es que de repente apareció ahí un día así sin ningún tipo de explicación, no, sino que, o sea, así como un hecho bruto, sino que un equipo de ingenieros y de otras personas muy hábiles lo construyeron, tú lo compraste y es por eso que lo tienes aparcado delante de tu casa y lo puedes usar para ir a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Otro principio básico muy importante es el de causalidad proporcional. Este principio lo que sostiene es que todo lo que nosotros encontramos en un efecto tenía que existir de algún modo en su causa. A veces la causa formalmente es diferente a su efecto, mientras que en cambio en otras ocasiones la causa y el efecto pueden ser formalmente, digamos, lo mismo. Vamos a poner algunos ejemplos. La estatua es un efecto, la cual ha llegado a existir precisamente gracias a que tuvo a un escultor, ¿ok? Que precisamente la esculpió. Ahora, la estatua antes, pero tuvo que haber existido de algún modo. ¿Y cómo existía antes esa estatua? Pues precisamente en la mente de ese escultor, en la mente de esa persona que finalmente luego la sacó de su mente y la materializó y nosotros la podemos ver y apreciar como una estatua. De modo que aquí tenemos que
la causa y el efecto son en realidad diferentes entre ellas. No obstante, como decía, el efecto de algún modo ya se encontraba proporcionalmente antes de existir en su causa. Mientras que en cambio se podría hablar, por ejemplo, de un perro que engendra a otro perro. En este caso encontramos que la causa equivale también a su efecto. ¿Por qué? Porque tenemos a un perro y a otro perro igual, de la misma raza, con, digamos, la misma esencia, la de la perreidad, ¿no? Es decir, de ser perro. Y no, por ejemplo, la de ser, no sé, una planta o de ser un cojín. Eso no tendría ningún tipo de sentido. Así que encontramos que la causa y el efecto en este caso son lo mismo, ¿ok? Pero la cuestión es que ese perro sí que de algún modo se encontraba anteriormente en su causa, ¿no? O sea, como efecto se encontraba en su causa. ¿Por qué? Porque se encontraba precisamente en pues, los genes del otro perro, ¿no? En este caso de la cachorrita, de la perrita que luego finalmente dio a luz, parió a este otro perro. Otro principio lógico muy básico, muy importante, el principio de finalidad. ¿Qué sostiene este principio? Fundamentalmente que todo aquello que existe tiene una finalidad, o sea, tiene una tendencia hacia algo. ¿Qué es una tendencia? Pues es una inclinación, es un proceder, es un modo en el que aquel tipo de ente, aquella cosa se está dirigiendo hacia una meta en particular. Y esto no es ese tipo de, digamos, de finalidad propia de la voluntad del ser humano, ¿no? En virtud de la cual yo puedo decir que tengo la finalidad, no sé, de tener, por ejemplo, 7 hijos, o de comprarme una casa, o de llegar a ser arquitecto, etc. No, esta es un tipo de finalidad en un sentido de sentencia, o sea, con un propósito hacia el que el ente, de modo necesario e independiente de sí mismo, es esa meta hacia la cual se dirige. Por ejemplo, una semilla se va a convertir en árbol. ¿Por qué? Porque precisamente esa es su tendencia, esa es la finalidad hacia la cual se dirige. Cuando yo enciendo el motor de mi automóvil, puedo circular por la calle en lugar del aparato circulatorio. Entonces, también hay una finalidad en lo que es mi automóvil. No sé, el ordenador que estoy usando tiene también una finalidad en particular y va a ser esa finalidad y no otra como la que podría ser, por ejemplo, la finalidad, no sé, de una manzana. ¿Ok? Evidentemente hay finalidades diferentes. Cada ente, cada cosa que existe, de facto, de hecho, tiene una finalidad en sí misma. Y uno no puede hacer nada para poder deshacerse de esta finalidad. ¿Por qué? Porque hay un diseño con el que estamos hechos. Un diseño aquí, pues, lo que se quiere decir en filosofía es que es un diseño en el sentido de configuración, ¿no? Aquella configuración que tenemos como entes, cada uno, ¿no? De forma diferente, pero que la tenemos inevitablemente porque esa es nuestra propia naturaleza. Por lo tanto, la finalidad que va a tener cada ente va a depender de la naturaleza que tiene, o sea, de qué es natural para aquel ente, dado que no hay una misma, tenemos naturalezas diferentes, por ejemplo, los seres humanos, no sé, de las serpientes, de las piedras, de los árboles, etc. Tenemos naturalezas diferentes y por lo tanto finalidades diferentes. Noveno principio, el de uniformidad. Este también es fundamental. ¿Por qué? ¿Y qué es, mejor dicho, lo que nos dice? Que básicamente la realidad, digamos que más o menos en términos generales, ha funcionado siempre de la misma manera. Por lo tanto, en el presente vamos a ver que las cosas funcionan, ¿no? De la misma manera que funcionaban en el pasado y seguirán funcionando del mismo modo en el futuro. Por ejemplo, el oxígeno va a ser aquello que nos va a permitir respirar y por lo tanto vivir. La luz
viaja a 300 kilómetros por segundo y que lo ha hecho también así en el pasado y que lo seguirá haciendo en el futuro. Que la gravedad es aquella interacción de la materia que hace que pues vayamos hacia abajo y hacia el centro. Y por lo tanto, a nosotros en particular nos mantiene con los pies en el suelo en lugar de mantenernos, de hacer que estemos por ahí flotando, ¿no? Volando, mejor dicho, en el espacio. De modo que hay ciertas cosas que se conocen como leyes de la naturaleza que siempre han funcionado de la misma manera, por lo que entonces se plantea el principio de uniformidad. Gracias a este principio también sabemos que los seres humanos somos seres mortales, todos, sin necesidad de estar conociendo el caso o la experiencia de cada ser humano desde que pues, el ser humano habita este planeta. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos dice el principio de uniformidad en este caso? Bueno, que el ser humano tiende a morir, o sea, muere. El ser humano muere. Entonces, si muere la gran, digamos, mayoría de los que uno puede, de los seres humanos que uno puede comprobar, que uno puede corroborar actualmente, entonces, por el principio de uniformidad, vamos a poder concluir que el ser humano como tal es un ser mortal y que por lo tanto no hay por aquí alguien que ande caminando sobre este planeta desde hace miles o millones de años, ¿ok? Y luego finalmente el último principio, el de analogía. El principio de analogía también es muy útil. Nosotros de hecho lo usamos continuamente, ¿no? Sostenemos que una cosa en el pasado pudo haber o no ocurrido, ¿no? O a lo mejor no necesariamente en el pasado, sino en el presente, pero en el presente de otra persona y no, o sea, entonces donde estamos en la ubicación en la cual nosotros nos encontremos, puede o no haber pasado si es que, así es como pensamos, ¿no? Si es que tenemos una analogía para ello, o sea, algún otro evento similar que también haya ocurrido más o menos de esa manera. Así que, por ejemplo, se puede pensar que, no sé, si que hace, no sé, 100 años llovió. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy en día vemos que cuando hay nubes, pues llueve, ¿no? Así, etcétera. La cuestión es que el principio de analogía también lo usamos continuamente. Así que estos son 10 principios lógicos que, como decía, nos pueden servir mucho para poder, digamos, razonar mejor a nivel cotidiano y también si es que estamos interesados en estudiar. Digamos, cualquier rama del saber. ¿Ok? Muchas gracias por haber tenido la bondad de quedarse a escuchar el tema de este programa hasta el final. Mi trabajo no se financia con subsidios de ningún tipo, por lo que si valoran lo que hago y si quieren ser usados por Dios para esto, pueden colaborar económicamente conmigo mediante una donación libre por PayPal. El link se encuentra en la descripción de este video. Y si no pueden hacerlo económicamente, hay muchos otros modos de colaborar, como dejando su me gusta y difundiendo esta transmisión en sus redes sociales, grupos de WhatsApp y demás plataformas. Si es de su interés, hay a disposición mucho más material en este mismo canal de YouTube y también en mi sitio web y redes sociales. También les pido que oren por mí para que pueda seguir con este proyecto y así honrar a Dios y edificar a la iglesia. Muchas gracias desde ya. Un saludo y hasta pronto.